Gracias, presidente. ¿Dónde va la ciudadanía cuando necesita una respuesta a sus preguntas o también a sus problemas? Parece una pregunta obvia, pero algunas veces sirve para poner de relieve el trabajo esencial y también imprescindible que hacen los ayuntamientos de nuestro país. Y lo digo, entre otras cosas, porque yo precisamente vengo de uno, el de la ciudad de Sabadell, y sé lo que es sentir impotencia cuando a ese ciudadano o ciudadana no se le puede dar ni solución ni respuesta, o bien por falta de recursos o bien por falta de competencias, porque el mundo municipal es eso, la solución directa, el contacto al poner cara a la gente, nombre, apellidos, aquellos y aquellas a los que servimos y también para los que trabajamos. Es esa política maravillosa que se ve, se toca y se palpa. De hecho, me haré mía una definición muy acertada que hizo hace pocas horas la vicepresidenta Yolanda Díaz, cuando dice que lo importante es la política de las pequeñas cosas, la política artesanal, y esa es también la que se hace desde los ayuntamientos. Sé perfectamente, por tanto, lo que es aprovechar cada resquicio competencial y exprimir cada recurso para eso, mejorar la vida de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. Un ejemplo es lo que ocurre en el Ayuntamiento de Barcelona. Sin tener competencias y sin tener recursos, destina hasta 6 veces más en vivienda pública que el Gobierno de la Generalitat, que tiene los recursos y que tiene también las competencias. Por lo tanto, hay que valorar el esfuerzo de las administraciones locales que hacen por nuestros vecinos y nuestras vecinas, y hoy quiero también poner desde aquí de relieve precisamente la importancia de este título séptimo sobre entes territoriales, porque tiene que ver con la política que más noches sin dormir y probablemente más satisfacción también nos tendría que dar a todos aquellos que en algún momento de nuestra vida tenemos vocación de servicio público. Tiene que ver con la descentralización de las administraciones, que es la manera, al fin y al cabo, de entender el Estado plurinacional que es España. Tiene que ver con ese papel de cenicienta de las administraciones locales, sirviendo a la ciudadanía con poco margen, con poco presupuesto, pero con mucha cintura. El importe previsto para el presupuesto del 2022 de las administraciones territoriales, tanto las corrientes como las de capital, es de casi 75.000 millones de euros. Esto supone un aumento del 3,2% respecto a los actuales presupuestos. Ese incremento presupuestario es el camino que tenemos que seguir, porque no podemos continuar exigiendo a los ayuntamientos, como se hizo durante los gobiernos del PP, y a las comunidades autónomas que den respuesta directa a situaciones como la pandemia, sin que eso vaya acompañado de las herramientas pertinentes para esa respuesta. No podemos pretender que sean la primera línea de contención, pero que vayan con una mano delante y otra mano detrás. En ese sentido, estas transferencias de los presupuestos que llegarán a las corporaciones municipales a través de estos presupuestos blindan también el papel democrático y constitucional que tienen nuestros ayuntamientos. Y sí, es verdad, tenemos todavía pendiente el debate, que es ineludible y es también inaplazable, del régimen de financiación local. Pero, mientras tanto, aumentamos casi el 20% de las transferencias a entidades locales. Y quisiera destacar precisamente las medidas destinadas a entidades locales que han incumplido el plazo máximo de pago a proveedores. No se trata de un problema generalizado en el mundo local, pero hay que aliviar las dificultades financieras que puedan atravesar estas corporaciones locales, que suelen ser las más pequeñas y las que tienen mayores dificultades. De igual manera, también quiero destacar el incremento del 5,6% del presupuesto a lo dedicado al sistema de financiación y los fondos de compensación interterritorial, a pesar de que no haya aumentado el porcentaje de la financiación de las comunidades autónomas. Y tenemos deberes, señorías, y los tenemos todos y cada uno de nosotros, para conseguir un nuevo sistema de financiación autonómico que blinde el autogobierno de nuestras comunidades, pero que también se base en los principios de solidaridad y de cooperación interterritorial. Y acabo.
Mientras no seamos capaces de alcanzar estos dos acuerdos de Estado, el de financiación local y el de financiación autonómica, seguiremos necesitando incrementar estas transferencias de partidas a los entes territoriales, y es en lo que está el Gobierno de coalición, porque estamos en un país que, si quiere avanzar, necesita, ahora y siempre, dotar de recursos suficientes a las instituciones de las ciudades y también de nuestro territorio. Eso es lo que está haciendo el Gobierno de coalición, eso es a lo que se está dedicando el Gobierno progresista, eso es trabajar por la gente. A eso se dedican los gobiernos, a eso nos tendríamos que dedicar los responsables políticos. Pero mientras este Gobierno hace esto, otros responsables políticos a lo que se dedican es ir a las misas a homenajear a dictadores fascistas y genocidas. Por lo tanto, yo desde aquí, por dignidad democrática, eso no pasaría en ningún país democrático de nuestro entorno. Por dignidad democrática, señores del PP, le preguntaría al señor Casado ¿cuándo piensa dimitir? Gracias.